La noticia, el plan de compensación para el gremio de taxis que anunció el gobierno nacional. Este es un programa distinto a esa tarifa diferencial en el precio de la gasolina que se había contemplado en un momento y para el que los taxistas deben cumplir entonces varios requisitos. Ese bono compensatorio estaría alrededor de 100.000 pesos dependiendo de la ciudad. Algunos conductores ya han reaccionado, dicen que no están muy convencidos de esta propuesta y otros piden cambios profundos en la fórmula que fija los precios de los combustibles. Consideran que esa sería la solución real. El gobierno está definiendo una fórmula para entregar una compensación de combustibles a los taxistas. Se tendrá en cuenta el lugar donde se encuentra el domicilio. La práctica es que el taxista va a pagar el precio full, como sale la resolución hoy por parte del Ministerio de Minas, y que nosotros al final del mes hacemos el giro de la compensación por ese congelamiento de la gasolina. La propuesta la veo con una voluntad buena del gobierno, pero muy enredada. ¿Por qué? Porque es que la metodología que están utilizando no está muy apta para el gremio de nosotros, porque hay unos incumplimientos de registro de conductores por medio de la administración municipal. Quedarían cobijados alrededor de 190.000 taxistas que usan gasolina y el costo que asumiría el gobierno es de entre 23.000 y 25.000 millones de pesos mensuales, según el viceministro de Transporte. Se va a realizar un ejercicio para calcular la medición del consumo. Pero haciendo un cálculo inicial con el Ministerio de Hacienda, esa cifra oscila entre 23.000 y 25.000 millones mensuales. El primer paso para materializar el acuerdo consistirá en la actualización del Registro Único Nacional de Tránsito RUN, para así poder llevar el control de quienes acceden al beneficio. El pago para los conductores que se inscriban se hará durante los últimos días de cada mes, con base en la medición del consumo que se realice con la ayuda del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía. El pago iniciaría en septiembre, aunque en el Ministerio de Hacienda no está claro de dónde saldría el dinero. El precio de la gasolina se ha incrementado cada mes y un gran porcentaje de taxistas se han visto afectados, razón por la cual sus voceros han planteado cambios drásticos que van más allá de la compensación, que incluso no se ve como la solución al problema. Eso es como que un pañito de agua tibia. Estamos en tiempo electoral y esto es pura mentira, como todas las del gobierno. No creo que sea suficiente, por lo que el trabajo se está como un poquito pesado. Entonces el incremento de la gasolina nos ha afectado mucho. La Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, Asoprotax, señaló que ellos jamás han pedido que les den una gasolina preferencial ni bonos que se le parezcan. Lo que ellos quieren es que se mire la fórmula para que se defina el valor de la gasolina. Celebramos esta decisión del gobierno nacional, esa disposición que tiene el gobierno nacional de darle una compensación hoy al gremio de taxistas que hoy está en cuidados intensivos. Y ojalá sea extensivo a todas las modalidades de transporte público de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional. Asoprotax sostiene que no es posible que quienes trabajan en el sector sean quienes le den capital a una empresa como Ecopetrol o a sus accionistas, que tengan en cuenta el porcentaje que se produce aquí para definir un precio final que beneficie a todos los colombianos. ¿De dónde sale la fórmula con que se cobra hoy el galón de gasolina a los colombianos? Tenemos que poner y mirar con lupa el valor del etanol, la capitalización que se le da a Ecopetrol. Y también tenemos que comenzar a mirar cuáles son los impuestos del impuesto que se le paga al galón de gasolina. Los taxistas dicen que no quedó claro tampoco por cuánto tiempo se mantendría la compensación y proponen utilizar ese dinero en un programa de vivienda para adultos mayores del gremio. Bueno, finalmente el ministro de Transporte dio un viraje en su posición acerca de cómo menguar los efectos del aumento del precio de la gasolina en las finanzas de los taxistas. Recuerden ustedes que originalmente se había hablado de una tarifa diferencial, algo que desde el primer día que se anunció esa posibilidad fue criticada por distintos observadores y analistas en dos sentidos. El primero de ellos, la inmensa dificultad de tener tarifas diferenciales en todas las estaciones de gasolina del país, porque hay que incluir estaciones remotas, estaciones con condiciones precarias, estaciones que no tienen mecanismos para establecer doble tarifa, pero aparte de eso, el hecho de que se podría presentar un inmenso fraude. Hubo personas que incluso hicieron las cuentas de cuánto se podría ganar un taxista si se dedicara más bien a tanquear y revender la gasolina con un precio mayor a cualquier otro usuario en lugar de estar usando su taxi. Pues bien, una mala idea. ¿Reemplazada por qué? Por esta otra idea
consistente en dar esta bonificación, este bono a los taxistas, más o menos de unos 100.000 pesos al mes y reajustable cada mes de acuerdo con la evolución del precio de la gasolina. Y aquí hay también sus bemoles, evidentemente, porque por dos motivos. El primero de ellos, porque significa hacer un empadronamiento, identificar cada uno de los taxistas. Se dice que a partir de la renovación y actualización de la información en el RUNT, pero entonces fuera de eso hay que tener la cuenta de cada uno de ellos, hay que saber dónde está la documentación de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Y eso lleva a que algunos observadores digan que es generar un poco más de clientela del sistema de subsidios para el gobierno de parte de los taxistas. Acuérdense ustedes que hay una buena parte de la población colombiana que no es la más favorecida, que está dependiendo de subsidios en este momento, todos debidamente empadronados, identificados, etcétera, etcétera. Pero también hay quienes dicen que esto traería una dificultad adicional, porque inmediatamente haría que otros sectores empiecen a reclamar para sí un bono. Cualquiera que sienta que está siendo perjudicado por el aumento del precio de la gasolina podría organizar un paro, reclamar un bono, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente trae problemas de tipo político si es que esos gremios y esos sectores tienen la capacidad de organización de los taxistas. Acuérdense ustedes que una vez sustrae uno los taxis que usan gas, los que usan gasolina y se van a beneficiar de esto podrían ser más o menos 180.000 o 190.000 en el país. Mucha gente se queda pensando, bueno, ¿y por qué no se hace lo que se debe hacer? Y es que las tarifas de los taxis suban. Es decir, si sube el costo de la gasolina y hay que transferir eso a la tarifa final, pues que suba el costo de los taxis, pero inmediatamente se prenden dos alertas. La primera de ellas, la que tiene que ver con el impacto en la inflación, y la segunda, la que tiene que ver con el impacto en el bolsillo de una inmensa cantidad de usuarios. Ya no serían 180.000, 190.000 los perjudicados, sino muchos más, que son todos los usuarios de taxi en el país. Por ahora esta es la posición que toma el gobierno. Hay quienes dicen que debería sacar un decreto para poder, no un decreto, sino que debería tramitar una ley para poder generar una nueva transferencia. Hay quienes dicen que se puede con la normatividad actual. De cualquier manera, habrá que ver qué sucede al final del mes de septiembre, cuando debería llegar esta primera bonificación a los taxistas, una solución que resultó por el momento ser más práctica que la que se le ocurrió inicialmente al ministro de Transporte. Más práctica seguramente, no obstante, persisten las dudas de cómo va a funcionar esto ya en la operatividad del día a día. Pero nos vamos a quedar hablando un poco de lo que pasa en el sector automotriz. Las ventas de vehículos en agosto siguieron cayendo, ya completan así 11 meses con ese comportamiento. Según la ANDI, también FENALCO, la tendencia es muy preocupante. Los analistas dicen que la desaceleración económica y la incertidumbre pesan al momento de decidir una compra como esa, como la de un vehículo. FENALCO y la ANDI presentaron el reporte sobre comportamiento de la venta de vehículos para el mes de agosto y los resultados no son buenos. La caída es alta si se compara con el año anterior. Se mantiene una tendencia negativa y por eso en lo corrido del año la caída es de casi una tercera parte del mercado, de acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito RUN. Los especialistas dicen que la situación es preocupante. En el mes de agosto versus agosto del año pasado, las matrículas de vehículos han caído en un 39% y en el acumulado del año, o sea, enero-agosto versus enero-agosto del año pasado, las ventas vienen cayendo del orden del 31%. La desaceleración que se presenta en el crecimiento, así como la falta de definiciones del Estado, hacen crecer la incertidumbre de los consumidores, quienes lo piensan más en el momento de arriesgarse y solo compran lo absolutamente necesario. ¿A qué se debe esto? Pues fundamentalmente a lo costoso de los vehículos, la pérdida de confianza de los consumidores, las altas tasas de interés. A esto se suma una reducción significativa en la confianza de los consumidores, que viene mediada por la incertidumbre que se observa en torno al desempeño de la economía del país. Este comportamiento se explica por diversas causas. Las diferencias que hay entre el gobierno y el sector privado, que envían un mensaje negativo a los consumidores, la devaluación que encarece el costo de los vehículos, así como los créditos más caros que ahora cobra la banca. Hay tres causales
importantes que pueden explicar la desaceleración en el mercado de vehículos. El primero es el incremento de las tasas de interés que hacen más difícil el consumo para la generalidad de los colombianos. El segundo es el incremento del precio de la gasolina y los altos costos de los peajes. Y el tercero es la incertidumbre y la desaceleración económica que hoy vive el país. Casi todos los tipos de vehículos han reducido sus ventas. Los de carga, por ejemplo, que en el pasado habían crecido, ahora se frenaron. Igual situación le ocurre a los eléctricos y solo aumentan un poco las ventas de híbridos. Solo queremos solicitarle al Ministerio de Comercio que apruebe los mecanismos que ayudan a agilizar las ventas de los vehículos híbridos, porque estos están teniendo una gran demanda y pueden ayudar a mejorar las cifras del sector. Las ciudades donde más se ha presentado caída en las ventas son Armenia, Ibagué, Neiva, Medellín y Cali. Las marcas que más se venden son en su orden Renault, Toyota, Chevrolet, Mazda y Kia. Ahí está la caída que está teniendo la venta de carros en el país, el registro de carros nuevos en el país. Ustedes han visto las cifras. En el mes de agosto una caída del 40% mes contra mes y en el caso del transporte de carga una caída del 59% de registro de vehículos nuevos, que es la variable más cercana, digamos, al indicador de ventas de cada uno de esos rubros. Cuando uno tiene en cuenta todo lo recorrido del año, es decir, de enero a agosto, la caída es un poco menor, es del 30%, pero se va intensificando a medida que va avanzando el año. Evidentemente, para cualquier sector que se le estén cayendo en este momento, en términos anuales, las ventas en 30% o en términos mensuales, las ventas entre el 40 y el 60%, es un golpe monumental. Y hay varias explicaciones para este fenómeno, algunas de ellas coyunturales, otra que puede ser de carácter estructural. En lo coyuntural es evidente que la caída en el nivel de ingreso de la economía, acuérdense ustedes, en el segundo trimestre la economía apenas creció 0,3%, está empezando a afectar el bolsillo de mucha gente que eventualmente podría meterse a comprar carro, pero ese deterioro del bolsillo se ve intensificado de manera muy seria por el aumento de la inflación. Sí, la inflación ha empezado a bajar, pero todavía estamos hablando de una inflación que le quita anualmente un poco más de la 10ª parte del poder adquisitivo a la gente, y eso evidentemente hace que se empiecen a retrasar unos gastos que para algunos son gastos un poco suntuarios, como por ejemplo meterse a comprar un carro cuando hay otros gastos más apremiantes en la cotidianidad. Pero ojalá fuera solamente la desaceleración de la economía y la inflación y su efecto sobre el bolsillo. Hay un elemento que todos estamos viviendo también y es el aumento de las tasas de interés. Generalmente las personas cuando van a comprar un carro lo sacan a crédito, pagan su cuota inicial y después ven un plan de endeudamiento, un plan de crédito y ahí se montan para comprar su vehículo. Pues bien, los planes de crédito en este momento están con tasas de interés mucho más altas que hace un año, por supuesto, y que hace un año y medio, y eso hace que con un bolsillo apretado sea mucho más difícil comprometerse a trabajar hacia el futuro para pagar una deuda de este estilo. Pero agréguenle ustedes una circunstancia de tipo estructural. Hay gente que dice que se está empezando a sentir esa movilización del uso del vehículo a combustión, de los automotores, etcétera, etcétera, porque la gente está empezando a buscar otros mecanismos de locomoción, o la abundancia de motocicletas que hay en el país, u otros mecanismos de locomoción que sean menos costosos, también con el cambio de gustos de las nuevas generaciones. De cualquier manera, es un sector muy golpeado a estas alturas y hay gente que dice, bueno, de aquí a final de año habrá gangas en un lugar, en otro, en salones especializados, etcétera, etcétera, porque hay que salir por parte de los distribuidores de los modelos de este año para lanzar los modelos del año entrante. Si usted tiene la oportunidad y puede lidiar con el crédito a las tasas de interés actuales, quizás encuentre una buena opción en alguna de estas gangas. Tras la última retransmisión del discurso del presidente Petro a modo de alocución, toda una polémica se ha generado. La discusión gira en torno a si esta dinámica que ya se ha hecho usual en este gobierno de emitir en horario AAA intervenciones que ha tenido el mandatario en días anteriores en lugar de mensajes originales está dentro de lo que contempla la norma al respecto. Una nueva polémica empaña el gobierno del presidente Petro.
ahora por cuenta de sus alocuciones, y es que en muchos casos se trata simplemente de retransmisión de discursos anteriores cuando realiza una agenda regional o internacional. La más reciente fue este jueves a las 8 p.m., donde se transmitió su discurso sobre la entrega de tierras a víctimas del conflicto armado y firmantes de los acuerdos de paz por parte del gobierno en el Carmen de Bolívar. A partir de esta retransmisión se abre el debate si el presidente debe retransmitir sus discursos, pues muchos consideran que de esta manera el mandatario afecta la libertad de prensa en Colombia al no permitir la emisión completa de los noticieros. Uno pensaría que las alocuciones presidenciales deben ser excepcionales para cosas urgentes, y cuando el presidente habla de sus políticas, pues debe darle también derecho a la oposición. De ninguna manera deben ser utilizadas para injuriar o calumniar a terceros, como lo que hemos visto esta semana con algunos grupos empresariales. Ante esto consultamos al magistrado José Gregorio Hernández, y es si el jefe de Estado está en todo su derecho de hacerlo y si puede ser la única forma de que su mensaje llegue a los colombianos de forma completa. No hay ninguna clase de restricción o prohibición. El presidente de la República es el jefe del Estado y siempre se podrá comunicar con las personas, con las instituciones, con el país. Entre otras razones, porque él, como jefe del Estado, tiene que responderle a la sociedad. La pregunta que surge a raíz de las alocuciones presidenciales es si hay alguna entidad que regule este medio que utiliza el presidente Gustavo Petro para comunicar. Corresponde un espacio que el presidente tiene por ley. No hay ninguna entidad que pueda regularlo, salvo que algunos ciudadanos puedan interponer algún tipo de tutela, pidiendo y solicitando que se respete su derecho al entretenimiento, a la libre información, y que no esté de manera recurrente el presidente haciendo este tipo de interrupciones con documentos ya presentados en otro escenario. Y es que para el analista Pedro Viveros, el presidente Petro no ha sido el único criticado por este tema. Lo propio pasó con el expresidente Iván Duque con el programa Prevención y Acción en tiempos de pandemia COVID-19. Yo recuerdo cuando Hugo Chávez hacía esto, y en Colombia terminó siendo muy criticado. También fue criticado el presidente Iván Duque en su momento cuando hizo demasiado extenso un programa sobre la crisis del COVID, pero sin duda lo que ocurre con este tipo de alocuciones es la intervención directa del presidente a un hogar que de pronto no quiere oírlo. Y es que si uno revisa la ley 182 de 1995, no dice que el presidente deba decir algo novedoso, que tiene que ser una información de última hora y desconocida. Sí dice que el presidente podrá dirigirse en la medida que lo considere. La Corte Constitucional, al referirse a las alocuciones presidenciales que regula la Ley 182 de 1995, declaró inconstitucional la parte donde decía que el presidente podía acudir al medio electromagnético, a los canales de televisión públicos y privados sin limitación alguna. Y declaró que la norma era constitucional en el entendido que podía utilizarse para alocuciones personales que haga el presidente de la República sobre asuntos urgentes de interés público relativo a sus funciones. El presidente, atendiendo los comentarios, respondió a las críticas, señalando que no se encontraba en el Palacio Presidencial, sino en una región en la que se había registrado una atroz masacre. Dicen que esto no se debe transmitir en la televisión nacional porque estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en el palacio. Y no tengo corbata y me rodean humildes campesinos y mis palabras me salen del corazón y de la razón. Hagámosle un RT, ¿qué carajo? Lo cierto es que a la fecha se han realizado 10 alocuciones. En 6 de ellas, el presidente Gustavo Petro ha retransmitido extensos discursos que ha dado en diferentes partes del país y del mundo a través de la figura alocución presidencial, que es vista en todos los canales nacionales. Bueno, ahí tienen ustedes las quejas, las críticas desde distintos sectores a una nueva alocución del presidente Gustavo Petro, que en realidad no es una alocución televisiva como las conocemos o como las habíamos conocido hasta hace poco, sino que es la retransmisión, en este caso,
de un discurso en plena plaza pública. Y acuérdense ustedes que no es la primera vez, ya han visto la nota, recordamos los más recientes, el día 25 de junio, la retransmisión de un discurso que dio en Francia, el 12 de junio, la retransmisión de un discurso que dio con ocasión de la firma del cese al fuego con el ELN, alguno de ellos duró más de media hora, 40 minutos, y evidentemente la extensión se suma al hecho de que la gente se sorprenda con que hay estas retransmisiones, frecuencia de la presencia del presidente en la televisión, retransmisiones, extensión, todo eso genera en la gente una molestia o por lo menos una curiosidad o una inquietud. Y hay que decir que de cualquier manera el primer mandatario tiene la prerrogativa de interrumpir las transmisiones televisivas para emitir sus mensajes, generalmente unos discursos mucho más clásicos, ortodoxos, desde la Casa de Nariño, con su vestido, peinado, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí hay dos razones para que el presidente Gustavo Petro esté metiendo mucho más, o su estrategia de comunicación esté metiendo mucho más estos discursos. La primera, porque todos sabemos que el presidente es mucho mejor comunicador improvisando al calor de un público, al calor de la plaza pública, lanzando sus ideas en directo y no con la corbata, la gomina, el vestido de paño, etcétera, etcétera, siguiendo un libreto o leyendo un discurso escrito. Por lo menos así se siente él más cómodo, de manera libre, en la plaza pública, con su público enfrente, aunque hay gente que dice que se termina excediendo en retórica. Esa es una primera razón, digamos, que esté prefiriendo esas transmisiones de esa manera. Pero la segunda, relacionada con la frecuencia, hay también quienes dicen que el presidente considera que sus mensajes se transmiten mejor directamente y no a través de los medios de comunicación. Es decir, ustedes lo han oído muchas veces decir que hay medios de comunicación que distorsionan sus mensajes y sus ideas y por lo tanto prefiere él mismo lanzarse con el Twitter, ahora con la red X, que él mismo prefiere dirigirse al pueblo en las plazas públicas, que él mismo prefiere dirigirse al pueblo a través de la televisión. Eso, por supuesto, tiene también sus limitaciones porque la gente se cansa. Y no es que lo diga yo, cuando se revisan los ratings de las distintas alocuciones recientes, evidentemente la sintonía baja frente a la programación habitual de esos horarios, lo cual es un indicio de que la gente dice, ah, no, otra vez me cambio, apago, etcétera, etcétera. Queda de por medio una inquietud adicional y es la de si se está tratando de crear una retórica oficial alrededor de lo que está pasando en el país y que eso de alguna manera estuviera nublando o opacando las retóricas alternativas. Creo yo que esa visión es demasiado extrema porque hoy en día con libertad de expresión, libertad de medios de comunicación, distintos medios para emitir la información, es muy difícil que una retórica única a través de los canales de televisión logre dominar sobre las demás. Lo que sí hay que cuidar de manera muy seria es la posibilidad de que se empiece de algún modo a restringir esa libertad de expresión por otros caminos, que es la que compensa esta situación, o incluso, como le pasó ya a la oposición, que no existan oportunidades para otros partidos o movimientos de expresar su posición. La oposición ya ha usado sus tres opciones de ripostarle al presidente, de hacerle una réplica en televisión que le corresponden para este año, y todavía quedan varios meses por delante y la oposición ya silenciada.